Hoy tenemos en el equipo 3 diputados federales, 2 diputadas y un diputado federal del equipo. Mantenemos un liderazgo muy fuerte en las organizaciones sociales y hoy aquí con Unir Oaxaca estamos recorriendo todo el estado porque bueno, hay muchas banderas que tenemos que seguir enarbolando y una de ellas es combatir la corrupción que ha provocado que no lleguen con ustedes los proyectos, que se queden nada más en numeritos, porque luego cuando uno va a las dependencias, de repente uno se da cuenta de que ya desviaron el recurso que supuestamente estaba dirigido a los productores no llega. Pero esto no tiene por qué ser así siempre, y menos si nos mantenemos unidos. Me dicen que pues no hay mucha gente que está de acuerdo en que yo ande señalando que hay corrupción, pero la verdad pues no puedo dejar de hacerlo, porque yo no puedo ser cómplice de los corruptos. En todo caso, pues yo soy cómplice del pueblo que se levanta, que alza la voz y que exige justicia y que exige que las cosas cambien no nada más en el discurso, sino que cambien en los hechos. Juntos vamos a lograr que ese cambio se pueda dar. No tengo ninguna duda de que juntos lo podemos lograr. Y yo sé que si nos mantenemos organizándonos, si nos mantenemos en la lucha, yo sé que el esfuerzo que ustedes hacen como productores de limón y de muchos otros productos aquí en la región, pero particularmente el limón, vamos a lograr ir abriendo mercado, vamos a ir logrando que el esfuerzo de ustedes se convierta en una mejor oportunidad de vida para ustedes y para sus familias. Sus hijos son también muy importantes para nosotros y por eso yo estoy seguro que poco a poco vamos a ir caminando y avanzando. Y no quiero alargarme más porque sé que ha sido una jornada muy, muy larga para todas y para todos ustedes, pero bueno, ya que hicieron el enorme favor de esperarme, de aguantarme, no suelo llegar tarde a los eventos, pero la verdad es que estuvo muy, muy complicado. A las 2 de la tarde estaba yo todavía en la Ciudad de México, entonces imaginen el esfuerzo que hicimos para estar aquí, pero me da mucho gusto, porque me siento muy orgulloso de formar parte con ustedes.